Saludos amigos, ¿qué tal? Estamos en el podcast Opinión del Pueblo. Fran García estará con ustedes aquí loquísimo con estas informaciones, estos análisis que vamos a hacer en el día de hoy para que ustedes lo disfruten. Recuerden nuestra página oficial opiniondelpueblo.com. Síganos a través de todas las redes sociales, estamos en todas. Y también estamos los sábados a la 1 de la tarde por Franco Alegrando, Canal 30 de Telecable Central, de 1 a 2 de la tarde. Estamos ahí en Franco Alegrando. Como siempre, le pedimos que opinen, que le den like, que le den a la campanita, que se suscriban y que lo compartan con todos ustedes, además de sus comentarios que para nosotros son súper importantes. El podcast de Opinión del Pueblo. Y arrancamos inmediatamente con estos comentarios loquísimos, porque esto es un nuevo estilo que traigo ahora, el estilo loco de Fran García. Porque es que estamos locos. ¿Cómo es posible que un empresario chino, donde tiene trabajando 35 haitianos de manera irregular, entiéndanse, ilegal, indocumentados, lo tiene trabajando, las autoridades de migración van a hacer su trabajo y el empresario chino se opone a que las autoridades de migración vayan allí a sacar a esos indocumentados que están violando la ley migratoria de nuestro país soberano, República Dominicana. Porque si tienen sus documentos al día y están de manera legal en territorio dominicano, bienvenidos sean, trabajen, búsquensela. Pero usted no puede violar una ley porque usted sea de un empresario chino, viola la ley, pone a trabajar esos indocumentados de manera irregular, de nacionalidad haitiana, para usted pagarle el centavo, porque le pagan chele. Porque los chinos no pagan. Los chinos pagan malísimo. Porque los chinos nada más aplican la ley del embudo, lo ancho para ellos y para los empleados lo estrecho. Entonces, así no, vamos a poner las cosas como son. Empresarios chinos, República Dominicana es un país soberano, es un país que tiene que aplicar sus leyes. Ustedes no pueden venir a pasarle por arriba por el poder económico que ustedes tengan. Eso no es así. Entonces, le ponen traba a las autoridades de migración para que hagan su trabajo. Ustedes no pueden venir con eso, con esos argumentos aquí en República Dominicana, país soberano, que tiene sus leyes, que hay que aplicar, que hay que respetarla. A ese chino hay que ponerle una multa, pero una multa que le duela, porque le duele cuando le dan en el bolsillo. Y sométanlo a la acción de la justicia. Sométanlo para que la justicia se encargue de meterle su multa y que sea una multa considerable para que le duela. Abusador. Oh, pero ven acá, ¿cómo usted viene a oponerse a que intervengan las autoridades de migración para poner orden en la casa con respecto a ese tema de los indocumentados e ilegales haitianos? No, señores chinos, no, así no. Vamos a respetar, a que se les respeten sus derechos. Otro tema, señores, este sí es interesante, este tema, porque cuando renunció Kelvin Cruz de la alcaldía de La Vega para irse a ocupar el cargo de ministro de Deportes,
Y dentro de ese torbellino que se armó esa loquera, una loquera, porque inmediatamente los demonios todos querían llevar sus candidatos, otros negociaron por la izquierda para apoyar a tal o a cual, y se armó ese reperpero, esa lucha de intereses, que gracias a Dios al día de hoy se salió de eso, y vamos a explicarlo por qué. Se salió de eso porque había un limbo jurídico en la ley. La ley 176-07 sobre el Distrito Nacional y los municipios tenía un vacío. Pero así también la Constitución del 2010, la Constitución del faraón Leonel Fernández. Tanto que se habló de esa Constitución y tenía un limbo. No había forma de cómo usted de manera legal se quiso como meter al presidente al medio, que el presidente podía por decreto nombrar un alcalde. Porque lo ideal hubiese sido que Amparo Custodio, como vicealcaldesa, asumiera, como actualmente ha sucedido. Pero en ese momento, la presión llevó a Amparo Custodio a renunciar también. Entonces ya ahí tenemos la renuncia del síndico que ganó en las elecciones, Kelvin Cruz, y la renuncia de la alcaldesa, Amparo Custodio, que acompañó en la boleta del PRM a Kelvin Cruz, en un acuerdo político con el Frente Amplio. Ah, bueno, cuando se desatan los demonios, porque dice un refrán que a mar revuelto, ¿verdad? Ganancia de pecador. Ya todo el mundo quería ganar sus espacios. Se sometió a una fórmula al partido. Eso se armó otro reperpero. Porque allá en el partido nombraron una persona para que ocupara la vacante. Eso fue ilegal, eso no procedía porque eso no estaba contemplado dentro de la ley. Eso se quedó sin efecto. Y varias fórmulas. Hasta que se hizo lo que había que hacer en ese momento ante ese limbo jurídico, ante ese vacío de la ley 176-07 y de la Constitución de la República. Darle marcha atrás a la renuncia de la vicealcaldesa Amparo Custodio, para que Amparo Custodio asumiera el cargo de alcalde o de alcaldesa en el municipio de La Vega. Muerto el perro y se acabó la rabia. Porque ya salieron los de la oposición a hablar de que había que hacer nuevas elecciones y además un reperpero que sabían que no iba a proceder. Eso era improcedente, hacer nuevas elecciones. Usted sabe lo que implica esa logística y el gasto que había que hacer para montar unas elecciones municipales por una situación indeseada y que nadie esperaba, porque esto ha sentado lo que se llama un precedente, y yo diría una jurisprudencia. Se ha sentado esto en el país porque ya la Cámara de Diputados que aprobó un proyecto para sustituir alcalde y vicealcaldesa. Entonces ellos fusionaron 3 leyes y con esta iniciativa buscan, ¿verdad?, modificar varios artículos de la ley 176-07 sobre el Distrito Nacional y los municipios, para que la organización política, oigan bien, eso va a traer mucha discusión, porque ya yo escuché que algunos partidos de oposición no están de acuerdo con eso y emitieron un voto disidente, aunque dejaron que votaran los demás diputados de su bancada. Entonces, que para que la organización política a la que pertenezca
el alcalde o vicealcaldesa sea la que proponga un sustituto para los cargos municipales. Estos proyectos que se refundieron cambian los artículos, atención, 36, 64 y 81 de la ley 176-07. Ante la renuncia de regidores, alcaldes, directores municipales, vocales, los segundos al mando asumirán el cargo. O sea, los que están, en los casos de los regidores, cada regidor tiene un suplente. Si yo renuncio, el suplente ocupa mi posición. Los directores municipales tienen un segundo al mando detrás de ellos, un subdirector, él se ocupa. Los vocales tienen su suplente. Eso van a ocupar el cargo. Pero aquí hay una situación, que es una situación que yo diría que es muy sui generis, pero bueno, tan sui generis como esto que pasó, pero yo diría que es muy extremista. Que renuncie todo el mundo. Por ejemplo, si el vicealcalde, el suplente de regidor o el suplente de director municipal también abandonan en cargo, la nueva ley modificada permitirá que los partidos políticos presenten el candidato ideal para suplir los puestos. O sea que ahí tendría que haber una renuncia masiva de todo el mundo para que se dé esta situación. Bueno, La Vega se caracteriza por ser una ciudad de primicias. Aquí se ha servido la situación que ocurrió aquí en La Vega con la renuncia de Kelvin, luego la renuncia de Amparo Custodio. En ese momento, recuerden ustedes que la sala capitular, que eso sí estaba contemplado, juramentó al arquitecto Joel Martínez para ocupar de manera interina, de manera provisional, la alcaldía de La Vega como secretario general del ayuntamiento del municipio vegano. Entonces, en esa situación, en lo que se resolvía el impasse, que se pusieran de acuerdo los guruses políticos, tanto de las altas instancias del PRM como a nivel local, se pusieran de acuerdo. Entonces en ese acuerdo se determinó revocar la renuncia de Amparo y la Junta Central Electoral emitió una resolución diciendo que en ningún momento allá había depositado la renuncia de Amparo Custodio. Por lo tanto, desestimaron la renuncia y juramentaron en una asamblea de regidores, en una sección extraordinaria de regidores, se juramentó Amparo Custodio como la alcaldesa, que era la vicealcaldesa de Kelvin Cruz, para que ella ocupase el cargo de alcalde municipal o alcaldesa municipal. Eso fue lo que pasó. Ahora, yo pregunto, ¿los partidos políticos van a determinar quién van a sustituir, quién sustituye en esa vacante? Pero la ley, me imagino que ya en detalle, porque lo que conocemos son líneas generales de ese proyecto de ley de la Cámara de Diputados, que ahora tiene que ir a una segunda lectura para que luego pase al Senado. Repito, tiene que ir a una segunda lectura. Eso no es que ya eso está aprobado. Eso fue en una primera lectura. Los partidos políticos someterían la terna ante el Consejo de Regidores, para que sea el Consejo de Regidores entonces que apruebe lo que determinaron los partidos políticos. Yo me imagino que sí. Y más si es un Consejo de Regidor que en su mayoría sean del partido donde ocurra esa situación, porque hoy pasó con el PRM y mañana puede pasar con otro partido. Y por eso, cuando se va a aprobar una ley, hay que pensar en el porvenir. Hay que pensar en el futuro de lo que pueda pasar.
Porque a veces tapar un parcho, cuando se tapa un parcho, muchas veces la medicina es peor que la enfermedad. Por esta contingencia de estar tapando parchito. Vamos a pensar en grande, vamos a pensar en el futuro. Porque, reitero, pasó en el PRM, puede pasar en otros partidos políticos. Por ejemplo, aquí hay un caso interesante. El doctor Agustín Burgos, diputado al Congreso, un diputado que podemos decir muy prolífero, muy activo, sometiendo resoluciones, proyectos de ley, porque él rinde sus informes de todo lo que él hace en el hemiciclo como diputado. Agustín Burgos es nombrado director de IDOPRIL, cargo que ocupaba otro vegano, médico también, sale de IDOPRIL, me parece que fue pensionado, y Agustín Burgos lo va a sustituir, naturalmente, nombrado ya por decreto del presidente de la República, y llega allí como diputado, pero él va a tener que renunciar al curul de diputado, y el partido tiene que someter una terna al hemiciclo. Esa terna que somete el partido de 3 sacan uno. El doctor Agustín Burgos sustituye al doctor Fausto López Solís en IDOPRIL. Entonces, por Agustín Burgos tiene que haber un diputado. Pero ya eso sí está claro, porque eso ya es precedente. Parece que los diputados cogieron como ejemplo eso. Van el partido que es el que gana la posición, que lleva a ese candidato. Esa candidatura es del partido. Ese puesto. Entonces el partido somete la terna a la presidencia de la Cámara de Diputados, en este caso al hemiciclo, y dentro de ese procedimiento eligen el sustituto. Muchas veces, y es lo que se ha dado aquí, el partido directamente elige el sustituto. Cumplen con mandar la terna, pero dicen, Juan Pérez es el que va a sustituir a Agustín Burgos. Y ese es el que votan, y ese se queda asumiendo la función de diputado. Ahora hay una situación que es lo que tiene que ver con la cuestión de género. Ustedes saben que en la boleta de La Vega tenemos 2 damas distinguidas. Ahí está, en esa boleta de diputados del PRM, bueno, estaba Agustín, estaba José Luis Autosonido, que salió diputado, Elpidio Infante, que salió diputado, y hay 2 damas. Entonces, o una dama, creo que hay. Entonces, supuestamente, por el asunto este de género y la cuota de la mujer, no se puede llevar a una mujer, según los análisis que yo vi, pero buscando la forma de cerrarle el paso a la candidata a diputada que sacó 8,000 y pico de votos, Vilma Morillo de Pérez. Le cierran el paso a Vilma para promover, según yo he visto, al licenciado Wilson Rodríguez. Pero
también se da el caso de que David Pérez, el esposo de Vilma, quien cedió su puesto para llevar a Vilma, porque David no ganó en la famosa encuesta, que yo no creo, y David está peleando también esa diputación. Vamos a ver cómo la cúpula del Partido Revolucionario Moderno, del PRM, pues maneja esa situación y vamos a ver a quién van a favorecer. Y voy a terminar este comentario diciendo lo siguiente. La situación se va a dar de acuerdo al político candidato o precandidato a la presidencia de lo que hay, de lo que tengan más fuerza, apoyen. Eso va a ser determinante. Los precandidatos del PRM, que están uno por un lado, otro por otro lado, otro por otro lado, otro por otro lado, van a pelear esa diputación. Y el que tenga más fuerza allá arriba con las autoridades del partido es que va a conseguir que le pongan su gente o su persona ahí en la Cámara de Diputados. Ustedes lo van a ver que va a ser así. Feliz resto del día, que Dios le bendiga.